Buenas tardes, mi querido Manuel, como siempre un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, César. Pues ya estarán afilando las cuerdas vocales en Nueva York. ¿Por dónde quieres comenzar? Traslado del Mayo a Nueva York ante Brian Cogan, la negación a un nuevo juicio a Genaro García Luna. Felipe Calderón pues debe de estar bastante interesado ahora sí con el procesamiento que estará llevándose a cabo en Nueva York. Se le niega un nuevo juicio a García Luna y tú escribías en Twitter que aumentan las probabilidades o las posibilidades de que García Luna se convierta en testigo protegido. Así es, Manuel. Fíjate, desde el día de ayer, que estábamos por ahí en una mesa de seguridad que tenemos los martes Sin Censura, estaba con Pepe Vélez y con Paco Cruz, ¿no? Y yo les ponía el tema sobre la mesa de que para mí, con la detención del Mayo Zambada, era muchísimo más probable el hecho de que Genaro García Luna pudiera convertirse en testigo protegido. ¿Por qué? Porque para mí, el fundamento que estaba dando su defensa para que se diera un juicio nulo y que hubiera un nuevo juicio, no se le iba a conceder, situación que, bueno, se terminó dando. Jesús García, que es un periodista, reportero, que escribe en La Opinión de Los Ángeles, al cual sigo en redes sociales y que se me hace muy profesional en su trabajo, había hecho la misma afirmación, ¿no? Que de acuerdo a la experiencia que él tenía y que le había tocado en los juicios que ha seguido en Estados Unidos, era casi imposible que se pudiera llegar a dar esta situación. ¿Por qué hago el análisis y por qué lo digo de esta forma? Recordemos que el juez Brian Cogan, independientemente de, como tú lo dijiste en la introducción, quien es un juez duro, pero justo, que ya hemos conocido y que sabemos cuáles son los antecedentes, ¿no? Con estos grupos criminales que le ha tocado a él sentenciar, y que además no le gusta andar con tonterías, ¿no? Le gusta que si existen acuerdos previos por parte del Departamento de Justicia y por parte de la Fiscalía, se hagan del conocimiento antes de que se llegue a juicio. Por supuesto que nosotros seguimos con ciertas dudas de cómo se llevó a cabo la detención del Mayo Zambada. Para mí fue una detención pactada, eso es lo que yo sigo pensando, pero no tengo las pruebas como para poder demostrarlo, ¿no? Lo que sí queda claro es que el hecho de que el Mayo Zambada se encuentre ya en los Estados Unidos, pues por supuesto que le va cerrando las puertas a Genaro García Luna, quien en su momento apostó a lo mejor a que las elecciones en México pudiera existir la posibilidad de que la oposición ganara, para de alguna forma, con toda esta información que él recabó durante los últimos 18 años, a lo mejor lo hubieran podido servir como para negociar y que se tratara de hacer algo para apoyarlo en la situación jurídica que le estaba pasando. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuál es lo importante para nosotros de que se convirtiera en testigo protegido, ¿no? Que en México se llama testigo colaborador. Simple y sencillamente sería muy fácil. ¿Por qué? Porque él, recordemos que fue el encargado de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox, y que era hombre importante en la seguridad, pero que en el sexenio de Felipe Calderón, pues obviamente él fue el hombre más importante en todo el sexenio, quien realmente mandaba y que además fue el encargado de la seguridad de todo el país. Imagínate la información que él pudo acumular durante esos años y obviamente, pues al gobierno de los Estados Unidos lo que les interesaría es saber quiénes son los políticos, ¿no? Que tuvieron a lo mejor algún nexo con grupos criminales, quiénes son los empresarios que tuvieron que ver con estos grupos criminales. Y obviamente, pues todos conocemos y sabemos que el encargado realmente del Ejecutivo Federal, ¿no? Pues es el presidente de la República. Existiría la posibilidad de que él a su vez, si se convirtiera en testigo protegido, pues a lo mejor pudiera dar información de quienes arriba de él tenían conocimiento de estos pactos y nexos que tenía con los grupos criminales, y que en este caso es única y exclusivamente el presidente de la República, quien era Felipe Calderón. Existe esa posibilidad. Y es muy importante, pues por una simple y sencilla razón, mi querido Manuel. A Estados Unidos ya lo tiene procesado, y lo que le interesa, como todos lo sabemos, pues sería ir por cabezas que estén por encima. Y más cuando ellos han dicho, ¿no? Los diferentes gobiernos, tanto los republicanos como los demócratas, que en México el narcotráfico realmente es propiciado y auspiciado por el gobierno, porque esas son declaraciones que dieron hace algunos meses y ya, más bien hace algunas semanas, el director del FBI, y que curiosamente Felipe Calderón sale a decir, miren, el mismo gobierno de los Estados Unidos señala esto, claro, por las afirmaciones que tienen de acuerdo a la investigación con Genaro García Luna. Entonces, o sea, el director del FBI se refería al propio gobierno de Calderón.
Hace referencia a que el gobierno de México, pero las pruebas que ellos tienen, pues es de Genaro García Luna, quien es el encargado de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Esas son de las incongruencias que hay en esta vida y lo cínico que pueden llegar a ser los políticos. Esa es la importancia que puede llegar a tener el que Genaro García Luna se convirtiera en testigo colaborador. ¿Por qué? Porque recordemos que independientemente de los dos gobiernos panistas, fue uno de los hombres más fuertes y más importantes en la seguridad. En uno de estos gobiernos, él fue quien mandaba de facto en este país, y todos lo sabemos, que ya fue encontrado culpable y que va a recibir una sentencia. Nada más por lógica, mi querido Manuel, él puede llegar a tener una sentencia que puede ser de por vida, ¿no? Cadena perpetua, que es el antecedente más cercano que tenemos con Joaquín Guzmán Olvera, el Chapo Guzmán, y que es el mismo juez quien dictó esa sentencia. Él ya va a cumplir en diciembre 5 años que fue detenido en Estados Unidos, en el estado de Texas, ¿no? Imagínate si él pudiese llegar a una negociación con el gobierno de los Estados Unidos, y que me parece que es lo que estuvo buscando en todo momento por medio de su defensa al tratar de alargar el dictado de esta sentencia, para ver cómo se podían ir dando las negociaciones para él poder realmente llegar a un acuerdo. Recordemos que estos acuerdos son no nada más el dar información, declararse culpable, situación que en el caso de él ya existe y que puede darse antes, ¿no?, de la sentencia, o incluso hasta posterior a la sentencia pueden llegar a ese tipo de acuerdos. Y que las penas, cuando ya se llega a un acuerdo, hay una reparación del daño en materia económica, ¿no?, que se le tiene que pagar al gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que él ya tiene ciertas cuentas, ¿no?, inmovilizadas en los Estados Unidos por una cantidad por encima de los $700 millones. Recordemos que es en el estado de Florida, y que fue derivado de una demanda que presenta el gobierno mexicano por dinero de procedencia ilícita, ¿no? Que bueno, por medio de todos estos contratos ilegales que se le estuvieron dando a una empresa de seguridad que él termina creando por medio de terceros, pero que eran prestanombres de él, y que se manejó durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, imagínate la información que él podría llegar a dar del gobierno de Vicente Fox y los hijos de Marta Sagún, ¿no?, los Vibriesca Sagún. Imagínate la información que podría dar de Felipe Calderón, e imagínate la información que podría llegar a dar también de Enrique Peña Nieto y de todos estos políticos que estaban involucrados, de estos gobernadores, ¿no?, de estos secretarios de Estado, de estos empresarios, porque recordemos que hay empresarios ligados también, y de cuántos periodistas, ¿no? Ya ves que hay algunos que dicen que fuentes judiciales o que las fuentes de Palacio, como Raimundo Rivá Payaso. Y pues obviamente todos sabemos, ¿no?, los que tenemos un poco más de años, y la gente que nos está viendo en el chat lo sabe, pues era realmente el vocero de Genaro García Luna en los tiempos dorados, ¿no?, en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces imagínate lo importante que podría ser como para saber cómo se hace el manejo y el blanqueo de capitales por parte de grupos criminales. ¿Por qué? Imagínate, si Vicente Zambada, del Vicentillo, cuando llega a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, dentro de este acuerdo con el cual él ya se encuentra en libertad, pagó una reparación del daño al gobierno de los Estados Unidos por $1,200 millones. Imagínate las cantidades multimillonarias de las que estamos hablando. Y Genaro García Luna, que lleva a cumplir 5 años, cuando se llegan a estos acuerdos con el gobierno que te conviertes en testigo protegido, las penas van de 5 a 15 años, no pasan de ahí. Entonces, imagínate, él podría incluso, de forma inmediata, se convierte en testigo protegido, salir en libertad. Entonces, dime si no le conviene. Y más, cuando ya se le abandonó, le dieron la espalda, y salvo algunos pocos que siguen publicando, ¿no?, haciendo publicaciones a favor de él, como este mismo personaje, Raimundo Rivá Palacio, quien creo que lo hace más que por lealtad, ¿no?, al que fuera su patrón o su amigo, lo hace porque tiene miedo de salir mencionado, ¿no?, como algunas personas podrán salir, porque cuántos empresarios, cuántos generales, cuántos almirantes, cuántos gobernadores, cuántos políticos no podrían salir mencionados por ahí de haber tenido nexos con grupos criminales. Eso creo que es lo importante que podría suceder con Genaro García Luna, y que nada más tiene de aquí al 9 de octubre, que sería el dictado de la sentencia, para poder llegar a ese acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos y con el Departamento de Justicia. Me parece que, aunque a marchas forzadas, yo creo que él ya ha previsto esa posibilidad, y me parece que muy pronto sabremos que se convierte en testigo protegido.
Dices que tiene hasta el 9 de octubre para decidirlo. Hoy es 7 de agosto, en 2 días serán 9. O sea, tiene exactamente 2 meses Genaro García Luna para decidir si se convierte en testigo protegido o no. Ahora, hablando de la posibilidad de la alta potencialidad del hecho, sería básicamente conmocionante ver al secretario de Seguridad Pública ya enjuiciado y declarado culpable por 5 cargos, por 5 delitos federales en Estados Unidos, verlo salir como testigo protegido, sería bastante impactante para los mexicanos. Pero me pregunto yo, si se convierte en testigo protegido, ¿a quién más puede entregar? Básicamente se convierte en el juego de quién acusa a quién, porque en el juicio de García Luna, bueno, llamaron al rey Zambada para llamarlo a testificar en contra de García Luna. Ahora con la captura del Mayo, pues en una de esas también llama a García Luna para testificar en contra de Zambada. Qué curioso que la guerra contra el narcotráfico, César Gutiérrez, supuestamente de 2006 a 2012, el secretario de Seguridad Pública estaba, en la teoría, buscando capturar al Mayo, y hoy en el sistema judicial de los Estados Unidos, el Mayo y García Luna sentados del mismo banquillo de los acusados y de culpables. Entonces, preguntarte, ya con toda esta gente en el proceso de los Estados Unidos, César, ¿quién debería de temer los que están afuera? Mira, por eso yo te digo, nada más es por lógica. ¿A quién puede realmente entregar García Luna? Pues a quien fue su jefe, al presidente de la República, es una posibilidad. Pero ¿sabes también cuántos empresarios por ahí se vieron beneficiados, ¿no? Gracias a recibir recursos de procedencia ilícita o de grupos criminales. Me parece que hay muchísimos empresarios que podrían salir involucrados. ¿Sabes cuántos comandantes policíacos, políticos que a lo mejor son diputados, senadores o exdiputados, senadores o gobernadores o exgobernadores que podrían salir mencionados? ¿Te imaginas cuántos generales, cuántos almirantes no podrían salir por ahí mencionados? Me parece que es un número alto y grande. ¿Te imaginas cuántos periodistas que durante pues 2 sexenios, ¿no? Porque fue durante el sexenio de Vicente Fox, donde él ya era el encargado del AFI, y recordemos el poder que tuvo en su momento el AFI, y cuando él posteriormente se vuelve el encargado, ¿no? De la Secretaría de Seguridad, en donde tenía todo el poder, y que, pues imagínate lo que no se pudo llegar a dar. Recordemos que incluso hasta hubo una serie de la Policía Federal, ¿no? Que sacó Televisa. ¿A razón de qué? ¿Cuánto les pagaron? Si es que les pagaron. Ya ves que, pues, incluso salió por ahí mencionado que andaban extorsionando, ¿no? A una candidata a una gobernatura en Veracruz, y que nos entramos en las mañaneras cómo se llevó a cabo, y que posteriormente en una entrevista la misma Rocío Nale menciona que fue una gente muy cercana a Bernardo Gómez. Entonces imagínate que por ahí pudiera hasta alguna televisora mexicana salir mencionada, mi querido Manuel. Creo que la oportunidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos de corroborar lo que han dicho, ¿no? De que realmente el narcotráfico en México es un asunto de Estado, ellos no tienen que probarlo al día de hoy. Con que ellos prueben que en sexenios anteriores se llevó a cabo como tal, pues con eso tienen para poder ellos seguir con la misma historia de que el narcotráfico se genera en otros países y en otros lugares y no en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras el consumo va a seguir siendo el mismo y ellos no han prevenido respecto a ir en contra de las adicciones, ¿no? Ellos siguen culpando a factores externos y no a los problemas internos que ellos tienen, que es el consumo y es los grupos criminales al interior de los Estados Unidos, que curiosamente nunca hemos conocido de ellos ni sabemos quiénes son, ¿no? Ahora, desgraciadamente, la justicia siempre se va a mezclar con la política y pues la propia Claudia Sheinbaum ha dicho, el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho en diversas ocasiones que su fuerte no es la venganza. Él se opuso cuando mexicanos juntaron más de 2 millones de firmas para hacer la consulta de juicio a expresidentes. Él dijo que no estaba de acuerdo en eso, pero ese es Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo actúa Claudia Sheinbaum Pardo. Bajo esa lógica, ¿a quién le conviene
o quién de los dos prospectos presidenciales, César, le conviene a México en esta relación para ver más tangible lo que para muchos es un sueño, ver a un exmandatario mexicano siendo procesado por delitos de complicidad con el crimen organizado, llámese Felipe Calderón. Ahora con la contienda presidencial en Estados Unidos, bueno, la propia Kamala Harris fue fiscal en los Estados Unidos y parece que hay más consonancia con Harris, evidentemente, que con Trump por parte de la nueva presidenta electa. Entonces, preguntarte si quisieran dar el siguiente paso, ¿con quién crees que se construiría mejor para tener un eventual escenario de estos? Mira, por supuesto que a Kamala Harris, al haber sido ella fiscal en el estado de Los Ángeles, le podría interesar o llamar la atención a lo mejor un proceso de carácter judicial de esta magnitud, ¿no? Porque aparte yo creo que sería una noticia a nivel mundial. Pero la realidad es que tampoco Donald Trump, cuando fue presidente de los Estados Unidos, tuvo un impacto negativo en México, ¿no? Una cosa es la forma de hacer política de Donald Trump y otra cosa es la forma de gobernar. Cuando él llegó a gobernar, realmente en México no tuvimos mayor problema. La economía tuvo un crecimiento bastante bueno. Vimos una relación recíproca y de respeto con el presidente de la República, al grado de que vimos incluso también que no había imposiciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino que había negociaciones, y al grado de que vimos también pues, la forma en cómo México actuó, ¿no? En consecuencia, para todos estos acuerdos que se tenían que llevar a cabo. Entonces, en lo personal, creo que no hay un beneficiado, ¿no? De si ganan los demócratas o los republicanos. En lo personal, creo que de acuerdo a este gobierno, creo que ha habido un mayor trabajo de coordinación. Eso no deja de dejar sin respuesta lo que sucedió con la detención, que para mí sigo pensando que fue una detención pactada, del Mayo Zambada, ¿no? Y de Joaquín Guzmán López, ¿no? El güero gordo, ¿no? Que algunos le llaman el güero moreno, yo lo conozco como el güero gordo, ¿no? Que la realidad es que sigue habiendo más dudas que respuestas. Ya sabemos que el avión salió de Culiacán, no salió de Hermosillo. Ya sabemos, o por lo menos ya se pudo saber, ¿no? Con estos videos que estuvieron saliendo, donde el Mayos llega y dice, ya llegué, y se baja y saluda de mano a varios de estos agentes del FBI y de la DEA. Pero cuando vemos que en lugar de que lo dejen en Texas, lo van a mandar al distrito de Nueva York, con un juez como Brian Cogan, obviamente decimos, bueno, pues si hubo un acuerdo, ese acuerdo, pues parecería que no se lo están respetando, o parece que no es beneficioso para él. Pero cuando tú ves que va de la mano con el hecho de que García Luna, a lo mejor cuando ya el Mayo se encuentra también en Nueva York, se ve también con la posibilidad de decir, lo único que me queda es negociar. Y yo estoy seguro que ya se iniciaron esas negociaciones. Y recordemos que al gobierno de los Estados Unidos le gusta mucho sesgar la información, a menos de que le convenga que se conozca. Entonces ya utiliza a ciertos medios a los cuales les filtra información para tratar de crear una tendencia, ¿no? Que lo hemos visto en diferentes temas. Hay que recordar que ellos no están muy contentos con el presidente de la República porque se les cerraron las puertas en México, porque recordamos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los agentes de la DEA y del FBI podían estar incluso hasta armados en México, situación que obviamente pues, vulnera la soberanía nacional. Entonces, a consecuencia de todo esto, a mí nada más hay una duda que me queda, no sé si vieron en la mañanera, cuando el presidente de la República le dice a Rosa Isela que dé la información, y Rosa Isela le hace una pregunta, nada más que no se alcanza a escuchar directamente en el micrófono de la mañanera, y el presidente le dice, no, de eso no. Entonces, no sé a qué se refería, ¿no? A lo mejor el gobierno mexicano sí tiene mayor información de cómo se llevó a cabo la captura, pero, bueno, pues no nos enteraremos por lo menos en este momento, ¿no? Lo que sí me queda claro es, si Gerardo García Luna, como todo parece indicar, se convierte en testigo protegido, vamos a ver a personajes de alto calado que van a ser imputados en los Estados Unidos, y muy posiblemente entre ellos Felipe Calderón Hinojosa, quien fue presidente de México del año 2006 al 2012. Pues tengo una noticia de última hora que me gustaría preguntarte también, querido César, y es que un juez de distrito en Boston
allá en los Estados Unidos, acaba de desestimar la demanda presentada por México contra 6 de las 8 empresas de armas por una cuestión técnica jurisdiccional respecto a su conexión con Massachusetts. La demanda contra Smith y Wesson, Interstate Arms, Whitmer, sigue adelante. Fuentes del gobierno mexicano le habrían dicho a Televisa que lo ocurrido es parte del proceso y de la férrea defensa de las empresas de armas. México evalúa apelar, dado que el juez decidió sin siquiera analizar la evidencia. La demanda seguirá adelante contra las 2 restantes, incluso podría haber demandas específicas contra cada fabricante. Es la demanda que data de tiempos de Marcelo Ebrard, en donde se demanda a empresas de armas y pues parece que no solamente es el Poder Judicial mexicano, allá el Poder Judicial estadounidense, pues le está dando la ayudadita, les está dando las manitas a las empresas de armas en Estados Unidos contra México. Se cae por lo menos 6 de 8 empresas que iban a estar en este proceso de demanda. Preguntarte sobre las resistencias que ves, porque ese es otro juicio que mediáticamente no se ha seguido de cerca, pero que ahí va poco a poco también México. Pero además estamos hablando de las empresas más poderosas, no solo de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, y que estamos hablando que obviamente gran parte del trabajo, no hay que olvidar lo que es la Asociación del Rifle, ¿no? La Asociación del Rifle es esta asociación ultraderechista poderosa, que tiene que ver con todas estas armadoras de armas, ¿no? Que obviamente tienen presencia a nivel mundial, sus productos son comercializados a nivel mundial y que obviamente se van a defender como gato boca arriba, porque un antecedente de este estilo, que un gobierno extranjero demande y que tuviera la posibilidad de ganar esta demanda, imagínate, abría la puerta a que todos los países del mundo o gran parte de los países del mundo terminaran demandando en los Estados Unidos en contra de estas armadoras. Imagínate las pérdidas multimillonarias que ellos podrían llegar. Y hay que recordar también pues, que estas armadoras, ¿no? Y esta asociación de rifle abiertamente apoyan a diferentes partidos políticos o a candidatos dependiendo como los intereses que pueda haber, e incluso también en los estados en donde existe la posibilidad de las votaciones para que los jueces puedan ser electos por el voto popular, aunque algunos mencionan que no tengan conocimiento cuando les conviene, pues ellos también hacen aportaciones de este estilo. ¿Por qué? Pues porque les gusta tener los intereses que se manejan de acuerdo a esta enmienda de poder tener armas de fuego, siempre a su favor. Pero eso es algo que ya estaba previsto por parte del gobierno mexicano. Se sabe que se está perdiendo. Dicen que cuando vas a pelear con el diablo hay que estar preparado para todas las obscenidades que puedan venir del infierno. Me parece que el gobierno mexicano apelará, irá a una sala superior en este caso, ¿para qué? Pues para que vuelva a ser tomada como tal, porque el desestimarlas, como se decía, por cuestiones meramente de carácter jurisdiccional, ¿no? Cuando se supone que tienen representación en el estado de Massachusetts y por eso se presenta la demanda ahí, pues tiene que ver a lo mejor con cuestiones técnicas, que es la parte que hemos platicado y criticado mucho con el Poder Judicial en México, ¿no? En vez de buscar justicia, te vas a atacar única y exclusivamente las formas. Entonces no entras al fondo del asunto y dices que la forma como se realizó un proceso o se presentó una demanda, no, una denuncia, pues fue incorrecta y que por lo mismo no entras al fondo. Y eso es lo que me parece que seguramente están haciendo en este caso este juez de Massachusetts. Pues vamos a estar dándole seguimiento al caso. En octubre conoceremos, yo iba a decir el capítulo final, pero parece que está lejos de que eso termine. Hay bastante más que contar sobre estas historias, César, y dudo mucho que el Mayo Zambada sea el último de la organización criminal, y no solamente me refiero al cártel de Sinaloa, sino también al entonces gobierno federal, en caer sobre este episodio. Vamos a estar viendo, y mientras tanto el señor Calderón, pues con Sandra Cuevas, ¿no? Con intenciones de crear un nuevo partido político. No sé si estés pensando afiliarte, ser consejero estatal. Se ve atractiva la propuesta, no sé si has visto la propaganda, por la familia y seguridad de México. Pues como a ti te encanta el tema de la seguridad, pues a lo mejor está abrogado. ¿Cómo ves? Tendré que hacer lo mismo que hizo Azucena Oresti cuando le preguntó taparme para que me vea la risa que me da. Mira, con el debido respeto, Manuel, yo creo que todas las personas tienen derecho a aspirar, ¿no? A formar parte de la política.
¿no? Decían los grandes pensadores que, bueno, pues aquellos que criticamos a la política y no participamos, pues obviamente somos culpables de los resultados. Pero con el debido respeto, me parece que Sandra Cuevas es un personaje de ficción que fue utilizado en su momento por otros políticos con muchísimo más colmillo, y que exactamente lo que sucedió, yo se lo dije poco más de un año, año y medio, que era un personaje pintoresco que la estaban utilizando y que en el momento que dejara de funcionarles, pues por supuesto que la iban a desechar. Entonces, bueno, pues ahorita estamos viendo lo que sucede, ¿no? Es una persona con un oportunismo político impresionante, donde ni siquiera se supone que ella ahora forma parte del Movimiento Ciudadano, ¿no? Por lo menos era candidata del Movimiento Ciudadano, y ahora ni siquiera con Movimiento Ciudadano. Buscó afiliarse al PAN, buscó afiliarse al PRI, nadie la aceptó, nadie le abrió las puertas. Entonces, en su desesperación, pues va obviamente con un personaje que muy seguramente tiene los recursos, pero no tiene el capital político como para poder crear una asociación y posteriormente un partido, ¿no? Entonces, pues me parece que vale la pena que hagan esfuerzos, todos tenemos derecho a hacer un esfuerzo, pero me parece incluso una vacilada, mi querido Manuel, ¿no? Es como Acosta Naranjo, tú ves a Acosta Naranjo y lo ves que dice que el movimiento que tienen lo van a terminar convirtiendo en partido político. Con el debido respeto, no todos son Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lo que hizo incluso es una cuestión de análisis a nivel mundial, como un movimiento que hace poco más de 9 años inició, hoy es el partido dominante en todo un país. Pero eso tiene que ver con la figura de Andrés Manuel López Obrador y obviamente con la ideología que se le dio al partido. Que sí es cierto que muchísimos grillos, ¿no?, del PRI, del PAN, se vinieron para Morena, pero la realidad es que la mayoría de las personas que están muchísimo más politizadas en nuestro país entendieron la realidad de lo que sucedía. ¿Cómo tú vas a votar por un personaje que no tuvo ni siquiera la capacidad de que los partidos que la llevaron para que fuera alcaldesa pudiese ella repetir para ser alcalde buscando la reelección? Ni siquiera le dieron esa oportunidad. Se movió por todos lados y terminó siendo candidata a senadora para Movimiento Ciudadano. Recordemos que incluso ella no terminó siendo alcaldesa, pues porque había una resolución en su contra por no haber hecho caso en su momento al Tribunal Administrativo de la Ciudad de México. Es increíble que personajes de este estilo, que presuman tener no sé cuántos maestrías y doctorados, parecería que demuestran su ignorancia en todos los actos y cosas que hacen, y que realmente pues vienen a darle un poco de picardía a la política, pero me parece que no pasan de ahí, de un chiste mal contado, ¿no? Un chiste mal contado. Con ese remate, te agradezco mucho, estimado César, que nos acompañes en este miércoles. Oye, Manuel, es como si alguien, no sé, Acosta Naranjo buscara a Carlos Salinas de Gortari y el lema de su partido fuera honestidad valiente, ¿no? Me parece que sería algo así de grotesco, ¿no? Entonces, como si estaría pelón ese partido. Imagínate que Felipe Calderón, no sé, fuera el vocero de un grupo de 24 horas, ¿no? De di no a las drogas, di no al alcohol. El chiste se cuenta solo. Pero bueno, mi querido Manuel, te mando un abrazo. Como siempre, es un placer estar contigo y con todas las personas que nos ven. Te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es la que yo manejo personalmente, es @CesarGutiPrim. Todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y obviamente en los espacios libres y autónomos como el tuyo, mi querido Manuel, en donde nos gusta participar y apoyar el movimiento de la Cuarta Transformación. Señorón, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídate mucho. Otro de vuelta, mi querido Manuel. Buenas tardes.